que se ponga sobre sus pies y abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 al 24. Nos dice así la poderosa palabra de Dios a cada uno de nosotros en esta hermosa hora. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y toda vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que Dios bendiga su palabra. Puede ocupar su lugar allí, hermano, en esta hermosa hora. Qué bendición, hermano. Dios nos ha llamado. Dios nos ha escogido y nos ha llamado con ese solo propósito. Para que su iglesia camine en santidad y en obediencia. Quiero hablar en esta hermosa hora de este hermoso tema, hermano. Un llamado para vivir en santidad. Dios nos hace un llamado, iglesia, para vivir en santidad y en obediencia. Dios llama a su iglesia. Dios nos ha escogido, nos ha llamado para que cada uno de nosotros vivamos en santidad y en obediencia. Es el tema del cual quiero hablar en esta hermosa mañana. Que usted a través del Espíritu Santo de Dios medite en esta palabra. Y que sea Dios a través del Santo Espíritu hablando a su iglesia, a su pueblo. Es Dios el que nos habla a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Y usa a sus siervos como instrumentos solamente para su honra y su gloria y para exaltar su nombre. Y para eso hemos venido, hermano, en esta hora. Para exaltar el nombre de Jesucristo. A darle alabanza, a darle la honra y la gloria a Él. Como estuvimos cantando estos hermosos cantos de adoración, hermano, que nos llevan hasta la presencia de nuestro mismo Dios. Y es maravilloso, es lindo cuando sentemos, hermano, a través del Espíritu Santo que corre por nuestras venas, ese poder divino de Dios a través de su Santo Espíritu. Es hermoso que nosotros como iglesia estemos aquí para adorarle, para darle culto, darle la honra y la gloria solamente a Él. Santidad, hermano. Recuerde que Dios es un Dios santo. Y quiero que usted medite en un momento, en esta hora. Yo le he enseñado estas doctrinas maravillosas que hay atributos que solamente Dios lo tiene y que no se lo ha dado a ninguna de su creación. Y que usted y yo, como iglesia, debemos conocer los atributos de Dios. Para conocer verdaderamente quién es Dios, para conocer verdaderamente sus doctrinas, sus enseñanzas. Si usted no conoce los atributos de Dios, es difícil para que entienda su santidad, su soberanía. Y es importante que la iglesia, con su pastor, le enseñe estas doctrinas, estas enseñanzas, con el solo objetivo que la iglesia entienda la doctrina de Cristo Jesús, tal como está escrita y no como diga el hombre. Pero también, hermano, Dios, Jehová Dios de los cielos, el Dios soberano, el creador del todo el universo, por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su bondad, ha dado los atributos morales a su iglesia. Y uno de ellos es este que voy a hablar, la santidad. Es uno de los atributos morales de Dios que lo ha dado a la iglesia. Y es importante, iglesia, entonces que usted y yo entendamos. Por eso le digo, tiene que entender los atributos. Tenemos que entender los atributos de Dios. Aquellos que son solamente de Él, y aquellos que por su gracia divina quiso compartir a su iglesia. ¿Para qué, pastor? Para conocerle más y más a Cristo, para enamorarnos más y más de Dios, para obedecerle, para caminar en santidad, en obediencia, como dice su palabra. Dios nos llamó con ese llamamiento santo.
para que caminemos en santidad y en obediencia. En primer lugar, la santificación. Cristo lo santificó. Esta palabra, hermano, la santificación, que es de ese Dios santo, que Dios nos llama. Ya le dije, hermano, que santidad es apartado. Dios apartó su iglesia. La ha separado para Dios, para que camine en santidad, para que sea diferente, para que su iglesia seamos diferentes que los de afuera, los que no conocen a Cristo. Su iglesia ha sido separada con un solo objetivo, para exaltar el nombre de Cristo, para adorarle y para dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Para que el mundo incrédulo entienda y conozca quién es el Cristo que nosotros adoramos. Adoramos a un Cristo vivo, un Cristo de poder. Que demos testimonio de la grandeza, del poderío divino de nuestro Dios a través de su vida y en mi vida. Escuche bien, iglesia. La santificación es un proceso. Escuche muy bien. Somos salvos por gracia. Por la fe en Jesucristo somos justificados. Pero la santificación es una responsabilidad de la iglesia, de usted y de mí. Es muy importante, iglesia, que entiendamos estas doctrinas. Es importante, por eso su pastor le enseña las doctrinas, para que usted y yo entienda estas enseñanzas. Y no cualquier loco, falso profeta, venga y los empiece a llenar de tanta palabrería humana que no tiene nada de espiritual y nada de verdad. Es importante, iglesia, entonces que usted y yo entendamos lo que el Espíritu Santo de Dios enseña a la iglesia para estar despiertos espiritualmente. En primer lugar, la santificación es un proceso. Escuche bien, hermano, es un proceso. La santificación, no se le olvide, es un proceso. Mientras usted y yo estemos en esta tierra, Dios demanda. Es un mandamiento, es un mandato de Dios. Dios lo ha ordenado. Dios mandó a su iglesia que caminara en santidad y en obediencia en esta tierra. Para cuando el Cristo venga por su iglesia, sea levantada. Viene por una iglesia pura y sin mancha. Dios tiene un plan divino y quiere que su iglesia no se manche sus vestidos blancos con este mundo perdido y perverso. Ese es el propósito, que usted y yo entendamos la santidad, que entiendamos esta doctrina. Así es de que, mi hermano, es un proceso la santidad. Jesucristo imputó esa santidad en la iglesia. ¿Para qué, pastor? Para que cada día su iglesia, usted y yo, caminemos en santidad y en obediencia. Y cada día, iglesia, usted y yo nos parezcamos más y más a Jesucristo y le demos la honra y la gloria solamente a Él, porque es el único que la merece. Ese es el propósito. Dios santificó a su iglesia. Él, hermano, imputó esa gracia divina para que usted y yo caminemos en sus pisadas, para que demos testimonio de su grandeza. Que cada día caminemos en santidad. Abra su Biblia, ahí en Efesios, capítulo 4. Este es el propósito por cual Dios santificó a su iglesia, para que cada día usted y yo nos parezcamos más y más a Jesucristo. Miren lo que dice la palabra santa de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 15. Esto es el propósito. Porque Dios imputó esa gracia divina en su iglesia para que cada día usted y yo nos parezcamos más y más al Hijo de Dios. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15, sino que siguiendo la verdad, el amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es el propósito, iglesia. Porque Jesucristo imputó su gracia divina para que usted y yo caminemos en santidad y en obediencia. Usted y yo solo no podemos. Recuerde que somos salvos por gracia. Usted y yo no hicimos nada. No hicimos nada para salvarnos. No podíamos. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y maldades. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Del enemigo de la iglesia, nuestro padre. Si oye feo, pero es una verdad. Era Satanás, el que nos guiaba. Jesucristo lo declaró, y no voy a salir de este tema, pero es importante. Yo se lo prediqué el miércoles. Pero es importante, iglesia, que usted y yo entendamos esta santidad. Que el propósito es que usted y yo nos parezcamos más y más a Jesucristo. Que cada día usted y yo caminemos en las pisadas del divino Maestro. Que caminamos en amor, en santidad, en obediencia. Que cada día nosotros podamos amar como Cristo ama. A perdonar como Cristo perdona. Este es el plan divino de Dios. Que usted y yo cada día nos parezcamos a Cristo. La santidad. Jesucristo nos santificó. Es un proceso. Cada día usted y yo somos responsables por caminar en santidad y en obediencia. No importa lo que digan aquellos que tuercen las escrituras. Usted y yo somos responsables por caminar en santidad. No se le olvide, iglesia. Usted y yo vamos a dar cuenta. Usted y yo son responsables. Es muy importante, iglesia, que usted entienda estas doctrinas, esta palabra, este conocimiento, que usted conozca esta verdad, para que caminemos en amor, como Cristo caminó. Él nos enseña lo que es un verdadero hijo de Dios, que es salvo por la gracia. Dios quiere que usted y yo demos testimonio de lo que Él hizo en mi vida y que la gente sepa y mire a Cristo en mí, lo que Él ha hecho. Y dice el verso 14, para que ya no seamos niños, como muchos que no han entendido, que lo que hacen es confundir. No han entendido, porque ignoran la verdad, ignoran estas doctrinas maravillosas que usted y yo sabemos. Dios viene por una iglesia por sin mancha. Y su pastor anhela que la iglesia entienda que Cristo viene por segunda vez. Y levantará su iglesia con poder. Y Dios quiere que su iglesia esté preparada. Porque dice la palabra de Dios, el verso 15, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en amor, en toda aquel que es la cabeza de Cristo. En amor, hermano. Es importante, iglesia, que usted y yo crezcamos en amor. A la iglesia, hermano, venimos a adorar. Venimos a conocer a Dios. Escuche bien, a conocer a Dios por la palabra. Hermano, la fe viene por el oír la palabra de Dios. No porque vengas a echar maroma, a gritar, a hacer tantos shows en las iglesias. Eso no es. No va a cambiar a una persona. Nunca una persona que es pecador y perverso, nunca lo vas a cambiar por andarle haciendo un show allí en las iglesias, gritando y bailando y brincando y haciendo tantos shows. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que me da autorización para decirte quién es el que cambia
y quién tiene la autoridad. Y que solamente Cristo, a través de esta palabra y a través del Santo Espíritu, cambia los corazones. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nadie va a cambiar porque andas haciendo tantas tontadas en las iglesias. Escucha bien, iglesia. Es importante, hermano, aquí se les enseña la palabra para que usted y yo crezcamos en santidad, que camine en santidad y en obediencia, para que sepa a quién estamos adorando. Estamos adorando a un Cristo vivo, un Cristo de poder, que usted y yo nos ha llamado con un llamamiento santo para caminar en santidad y en obediencia. Yo respeto todo, pero no porque respete quiere decir que yo estoy de acuerdo con muchas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra me da la autorización de decirle y enseñarle estas verdades, aunque duela. Como le digo a mi familia, es mejor que te duela ahorita y no quiero mirarte. Un día que tú vayas al infierno, al lago de fuego, donde habla de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de lo que él está predicando los miércoles. Yo prefiero que te duele ahorita y no que un día vayas a sufrir. Porque les amo, porque amo a mi familia, amo a mis amigos, amo a los pecadores. La iglesia sabemos amar, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo se integró por su iglesia. Esos somos los hijos de Dios, aquellos que somos salvos por gracia. Predicamos esta verdad aunque duela, porque amamos a nuestros hermanos que están allá en el mundo, que andan en maldad, en pecado, que no han entendido ni entenderán, como estaba hablando en la escuela dominical el maestro, nuestro hermano. Por eso estamos aquí, por eso vinimos a prepararnos, a enseñarnos estas doctrinas, para poder entender y que sea el Espíritu Santo de Dios que ilumina su iglesia, para que su iglesia tenga conocimiento, tenga palabra, tenga doctrinas. ¿De quién? ¿Del hombre? No, de Jesucristo. Porque hay tantos, hermanos, que las emociones lo controlan. Ya le dije que las emociones son hermosas, porque Dios nos las ha dado. Pero hay muchos, hermanos, que las emociones los controlan. En vez de dejar que sea el Espíritu Santo de Dios que controle a su iglesia, le dan rienda suelta a las emociones. Las emociones no son malas, son buenas, porque todos lo tenemos. Hay muchos, hermanos, con todo respeto, que no tienen enseñanza, no tienen, lo que tienen es emociones. Son como los globos, que están inflados. Quieren mirar tantas cosas. Quieren mirar, como le dijo como le dijeron los religiosos fariseos. Queremos que nos haga señales. Jesucristo le dijo, tremendos. ¿Sabes qué te voy a enseñar? Solamente lo de Jonás. Eso es lo que te voy a enseñar. Hermano, tanta gente que tiene comezón de oír tantas contadas. Son como los globos inflados que le picas con un alfiler. Y lo que había era, ¿qué? Triste, hermano. Triste, hermano. Iglesia, estamos aquí para predicar la verdad, para predicar a un Cristo vivo aunque nos duela. Por eso, hermano, dice que cada día el propósito que Dios, por su gracia divina, lo salvó, lo santificó. Es un proceso la santificación. Imputó esa gracia para que usted y yo nos parezcamos más y más a Jesucristo. No por lo que yo hago, por lo que Él le hizo. Él es el que me ayuda a permanecer en santidad y en obediencia. Yo solo no puedo, pero con Cristo no puedo. ¿Y sabe quiénes son los únicos que perseveramos? Son los hijos de Dios. Porque cuando nosotros pecamos, le pedimos perdón a Dios. Perseveramos, sabemos perseverar. Los únicos que se perseveran hasta el final son aquellos que somos lavados con la sangre de Cristo. Aquellos que somos salvos por la gracia de Dios. Esto es maravilloso, iglesia. Esto es lo que Dios hizo.
para santificar su iglesia. Así de que, mi hermano, es importante que usted y yo entendamos. Ahora, mi hermano, dice Filipenses 1:6, el que comenzó en usted la buena obra, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Cristo. Escuche lo que dice Filipenses capítulo 1:6. Apúntenlo, si no, grábeselo de memoria. Ya sabe que me gusta predicar lo que dice la palabra de Dios, las enseñanzas, no lo que digo yo, sino lo que dice Jesucristo en su palabra. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra, por su gracia divina en usted, la va a terminar el día de Cristo. Pregunto yo, ¿cuándo es el día de Cristo? Cuando Cristo venga por su iglesia, segunda vez, o cuando Cristo nos llame a su presencia. Entonces, la santificación es un proceso. Y este proceso, hermano, es todos los días de su vida. Iglesia, escuche, la santificación es un proceso. La salvación es un regalo. Somos salvos por pura gracia. No hiciste nada para merecerlo. Pero la santificación, la iglesia, Dios ordena y manda que es responsable. No crea a los falsos. Crea lo que la palabra de Dios dice. Estoy aquí para predicar lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice y nos revela a través de esta palabra. Soy responsable. Usted es responsable. Gloria a Dios por eso, amén. Usted y yo somos responsables. Es un proceso. Todos los días en este caminar diario. Porque somos peregrinos. Somos responsables por caminar en santidad y en obediencia. No importa quién diga lo contrario. Cristo dice esto y lo manda. Y es un decreto de Cristo, una responsabilidad, es un mandato, un mandamiento. Ser santos. Porque yo soy santo. Iglesia, esa es su responsabilidad y mi responsabilidad. Así es de que, mi hermano, es muy importante. Ahora, como usted puede mirar, permítame, hermano. Como usted puede mirar, ya enseñé con esta palabra la responsabilidad. Ahora escuche bien. Como usted conoce esta verdad, vaya conmigo. Allí, primeramente, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Escuche bien, cuidadosamente, lo que la palabra de Dios dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Lea así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia. No te conformes a los deseos carnales por la ignorancia. Escucha lo que dice el 15. Sino como aquel que os llamó es santo. Ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. ¿Quién lo manda? Dios mismo, hermano. La palabra de Dios lo declara. La palabra de Dios lo declara por su palabra. Ser santos, porque no os conforméis como eras antes. Debe haber un cambio. Si tú eres salvo por la gracia de Dios, Él imputó ese amor en ti y en mí. La iglesia se le tiene que notar. Se le debe notar, iglesia, que hay amor. Se me debe notar que amo a mi prójimo, que amo a los que no me quieren, que amo a los que me odian, que los amo, que perdono a los que me ofenden. Se me debe notar que ese amor está en mí. Romanos 5:5, grabes esto. Que Dios, Jehová Dios, depositó
el amor de Cristo a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora el amor de Cristo está en mí. Te he imputado por esa gracia, por el Espíritu Santo. Lo que hay en mí es el amor de Cristo. Esto es que usted y yo, el propósito por el cual Cristo imputó esa gracia, para que usted y yo nos parezcamos más y más a Jesucristo, para que vivamos en santidad y en obediencia. ¿Se puede? Con Cristo lo podemos. Solo no, pero se puede, iglesia. Así de que, mi hermano, no andes en esa ignorancia que caminabas antes. Ahora tienes el Espíritu Santo que te ilumina y te enseña estas verdades. No lo que te decía tatarabuelito y esto. No, iglesia, tú debes reconocer esta verdad. Que si tú quieres llegar al cielo, estar con Cristo, debes caminar en santidad. No porque eres religioso. Religioso es el diablo, ya le dije, que es el que enseña todas las doctrinas de noviembre, que tráiganle comida a los muertos y trae, ahí le ponen, ¿sabe cuántos? 24. Que Dios perdone todas estas tontadas. Iglesia, usted y yo debemos caminar en santidad y en obediencia. Sin santidad, nadie, escuche, iglesia, sin santidad, nadie verá al Señor. No juegues con las iglesias, con las cosas sagradas de Dios, iglesia. Es mi deber predicar esta verdad aunque duela. Usted y yo somos responsables por caminar en santidad. Lo dijo mi Cristo. Y si Él lo dijo, yo por fe lo creo. Abra su Biblia. Allí en Romanos capítulo 12. Escuche bien, iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, lea así, capítulo 12, Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuche lo que dice el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que Dios quiere. Como dice Pedro, 1 Pedro 3, capítulo 1, versículo 13 y 14. No os conforméis como eras antes. Tienes que tener una manera de pensar. Tiene que haber otra mentalidad. La iglesia tiene que tener otra mentalidad, diferente a los que están en el mundo. Tú y yo debemos pensar como Cristo, no como piensa el mundo. Usted y yo somos santificados, somos apartados, iglesia. Dios nos apartó. Somos diferentes. No como eras antes. Otra vez leo el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis cuerpos en sacrificio vivo. Escuche, iglesia. Dios demanda que usted y yo nos presentemos este cuerpo en sacrificio vivo y santo. Este es el culto que a Dios le agrada. Que tú y yo somos lavados con la sangre de Cristo, del Cordero de Dios. Que presentes este cuerpo en sacrificio vivo, santo. O sea, mi hermano, este cuerpo es donde habita el Espíritu Santo. Pablo le dijo a los corintios, o no sabéis, iglesia, que tu cuerpo, mi cuerpo, es el templo de donde habita el Espíritu Santo de Dios. Él quiere, hermano, que camines en santidad. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es caminar en santidad. Mientras estemos en esta tierra, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, para alabanza, para la honra y gloria de aquel que te llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Un llamamiento santo, recuerda que estoy hablando del tema. Esto es lo que Dios quiere. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este mundo perverso y perdido. Estamos en un mundo, en un planeta Tierra, en un mundo caído, lleno de maldad, lleno de pecado.
lleno de amargura, lleno de orgullo, lleno de vanidad. Es un mundo caído, diabólico. No te presentes, no te conformes a lo que te digan. Tú no debes ser conformista, iglesia. Dios te llamó para triunfar, para que vayas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Dios no te llamó para que te conformes a lo que ofrece este mundo. Este mundo es perverso. Usted y yo aquí vamos de pasada. Somos peregrinos, no se le olvide. Entonces, mi hermano, Dios, santificación quiere decir que es un proceso. Que tú y yo, iglesia, usted y yo, somos responsables a no conformarnos, a cuidar este templo, porque este templo es donde habita el Espíritu Santo de Dios. Este templo es para que usted y yo lo cuide. O sea, en otras palabras, este cuerpo es el templo donde habita Dios mismo. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios por eso, amén. Escuche bien, iglesia. Si usted ha entendido esta verdad, que usted y yo somos responsables, la santificación no es lo mismo que la gracia divina. Somos salvos por gracia. Usted y yo no merecíamos, no hicimos nada para ser salvos por gracia. Pero la santificación es otra cosa, papá. Tú y yo tenemos que caminar en santidad y en obediencia. Tenemos que entender esto. Abra su Biblia en segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Escuche lo que la palabra de Dios dice y nos enseña. Usted y yo somos responsables. No le eche la culpa. Que el hermano, que él no me enseña. Que no, mi hermano. Usted y yo somos responsables. Ya le dije que tenemos la Biblia. Es nuestra única regla de fe. Nosotros creemos un evangelio completo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no sacamos los versículos de contexto para ponerlos de pretexto. La Biblia es nuestra autoridad y nuestra única regla de fe, de la cual nos guiamos. Por fe caminamos en este caminar diario. Y si Dios dice que esta es su palabra, estas doctrinas son, usted y yo tenemos que creerlas. Tenemos que caminar en santidad. Somos responsables. Miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. ¿Lo tienen por ahí? Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándolo la santidad en el temor de Dios. Escuche, hermano. Si usted y yo hemos entendido que la santidad, usted y yo somos responsables, iglesia, usted es responsable por caminar en santidad y en obediencia y no ande culpa. Es que se me antojó doblar el codo y hermano, ya le dije que toda esa clase de personas no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quién lo dijo? La palabra de Dios. Si no está aquí, hermano, no es que vaya, y como le decía el hermano de las doctrinas, ¿existe el infierno? ¿Sí o no? Búsquelo ahí y empápese de estas verdades. Empápese de esta palabra. Ese es el propósito por cual nosotros estamos predicando. Y los hermanos lo están grabando. El propósito, iglesia, para que usted y yo entendamos. Escuche bien lo que dice segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Que Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. ¿Cuáles promesas? Que usted y yo somos responsables por caminar en santidad. Tenemos promesas de Dios. Teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Si usted y yo entendemos que Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha, entonces limpiémonos. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que
leerla, hacer una buena exégesis de esta palabra, mirarlo hasta con lupa. Que entiendas esta verdad, iglesia, y su pastor es responsable por enseñar esta verdad. Así es de que no va a decir, Señor, es que mi pastor no me enseñaba. Es que esto, hermano, no hay excusas. Dice Romanos 1:20. Así de que, hermano, ya no tienes excusa. Es la palabra santa de Dios y el Espíritu Santo de Dios que te ilumina, te enseña esta verdad, y mi responsabilidad es predicarte esta verdad. Dice, así que, hermanos, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Mire, ¿contaminación de qué? De carne. Entonces aquellos que tuercen las escrituras, dicen, no. Hermano, usted y yo somos responsables. Limpiarnos. ¿Qué se contamina? La carne. Mire, tóqueme. Soy de carne y hueso. Tenemos tales promesas de la salvación, esta salvación tan grande, que somos justificados y somos perdonados y somos redimidos. Por la fe en Cristo Jesús somos justificados. Tenemos esta promesa y la sabemos que tenemos salvos por la gracia de Dios. Entonces esta responsabilidad es de la iglesia, de aquellos que somos salvos por gracia y que conocemos estas verdades, estas doctrinas maravillosas. Limpiémonos pues de toda maldad esta carne. Tienes que purificarte, iglesia. Limpiar la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios demanda que si conoces esta doctrina, que si conoces esta doctrina de la santidad, que es un proceso, que mientras estemos en esta tierra, somos peregrinos, su responsabilidad es santificarnos cada día, cuidar este cuerpo, limpiarlo, que su vestido blanco no se manche. Ahorita le voy a decir algo. Cuidar que no te manches esa ropa que Cristo te lavó con su sangre preciosa. Que limpies este cuerpo. Y del Espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios, hermano, el temor no quiere decir que Dios es un logro, Dios que asusta. No, mi hermano. Quiere decir aquí en el temor de Dios que tenga reverencia. Que estás enfrente de un Dios santo, de un Dios poderoso. El pecador debe reconocer y pedir perdón, arrepentirse de todos sus pecados, porque está enfrente de un Dios santo, de un Dios poderoso. Lo mismo en la iglesia. Hermano, reconocer que es un Dios santo, no que le tengas miedo a Dios, sino que le tengas reverencia. ¿Está entendiendo, iglesia? Que tengamos reverencia a nuestro Dios. Regrese una vez más allá a Primera de Pedro. Que tengamos reverencia. Que creamos en esta santidad. Que somos responsables. Que cada uno de nosotros somos responsables por limpiar este cuerpo. Que cada rato, Jesús dice, porque el pecado, la carne se pega, lo que está contaminado, este planeta Tierra. Recuerde que estamos en un planeta, en una tierra caída, lleno de maldad, lleno de orgullo, lleno de pecado, lleno de hipocresía, lleno de orgullo. Que nos limpiemos de todo eso. Porque nosotros, hermano, estamos aquí. Mire, Jesucristo oró. El Evangelio de Juan, capítulo 17, es una oración que Jesucristo hizo. Señor, no te pido que los saques de este planeta Tierra, por así decirlo. No te pido, Señor, que a mi iglesia la saques de esta tierra, porque ellos están aquí, verdaderamente están en este planeta Tierra. Yo ya me voy contigo, pero ellos se quedan en esta tierra. Solamente te pido, Señor, que los apartes de la contaminación, que no sigan, no imiten todas esas tontadas que ofrece el padre mentira en esta tierra. Cuídalos. Y
Y aquellos que no me conocen, por la palabra de ellos, por el testimonio de mi iglesia, vendrán a engrandecer mi reino. Soy responsable, iglesia, somos responsables. Así de que usted sabe esta verdad. Ahora, mire lo que dice 1 Pedro capítulo 13, verso 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Qué hermoso será aquel día, cuando Cristo venga con sus santos, con aquellos que han partido ya, porque nosotros estamos aquí. Venga en gloria y su iglesia será levantada con poder. Hermano, eso es el día más maravilloso, cuando Cristo viene por una iglesia, por su novia engalanada, que Él se levantará con poder, que no manchó su vestido. Iglesia, ese día son las bodas más hermosas del Cordero. Es algo maravilloso, iglesia. Si usted y yo dice la palabra de Dios, si sabes esta cosa, límpiate tu cuerpo de todo lo que este mundo pegajoso, sacúdetelo. Escuche bien, iglesia. Esto es lo que dice Dios. Dice el verso 13, por tanto, ceñid los lomos. Esta palabra quiere decir, está listo, iglesia. Está listo. Prepárate, iglesia. Tienes una lucha, no solamente con la carne y con este mundo, sino contra espíritus malignos. Tenemos una guerra espiritual, una lucha que día con día te está atormentando, para que manches tu vestido blanco, para que manches tu ropa preciosa que Cristo lavó con su sangre preciosa. Iglesia, despierta. Esto es lo que Dios quiere, que esté preparado, capacitado, listo para la batalla día con día. Usted y yo tenemos una guerra espiritual día con día. Prepárate, iglesia. Dice, enséñate para que entienda. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo te ilumina y te ha dado entendimiento. Que camines en santidad y en obediencia. Que eres responsable por caminar en santidad y en obediencia. Y está listo, iglesia, porque hay una lucha que día con día estamos teniendo en este planeta Tierra. Verso 14. Permítame, iglesia, permítame. Mire lo que dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, estando en vuestros ignorancia, que antes tenía. Mire, no te conformes a los deseos que antes tenía por tu ignorancia, porque ignorábamos esta verdad, o porque aquellos religiosos nunca quisieron enseñarte la verdad, y cuando alguien te la enseñó, te enojas, lo quieres crucificar. ¿Está entendiendo, iglesia? No te conformes. Iglesia, no seas conformista por tu ignorancia, sino que despierta. Esto es lo que Dios quiere. Sé que hay personas que escucharán estos mensajes. Mi familia, por lo menos mi familia, sé que escucha. Porque les amo. Y les digo también estas verdades. Porque les amo. Yo amo a los pecadores. Porque me duele cuando una persona muere sin Cristo. Porque usted y yo sabemos a dónde van las personas. Precisamente por eso predicamos esta verdad, aunque nos duela. Esto es lo que dice el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis. Si tú y yo somos hijos de Dios, no te conformes con esto, con las cosas que antes hacías. Ya eres diferente, ya no manches tu ropa, ya somos diferentes. ¿Está entendiendo, iglesia? Somos diferentes.
Ahora nosotros somos santificados, apartados para Cristo. Ahora Él quiere que tú y yo prediquemos esta verdad, estas verdades. Dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Ya no te manches tu ropa. Tu responsabilidad y mi responsabilidad, iglesia, es caminar en santidad y en obediencia. Esto es lo que Dios quiere, que usted y yo entendamos estas verdades. Cada uno de nosotros, hermano, dice, hermano, Hebreos capítulo 12, versículo 1, lee así, Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, despójate de todo peso de maldad para que puedas correr. Aquí está hablando, hermano, de esos que corren en las, de esos que andan, hermano, están hablando de una carrera. Por eso Pablo decía, no es que yo lo haya ganado todo, pero prosigo a la meta, prosigo. No soy un sabelotodo, no soy perfecto, pero prosigo. Estoy caminando en santidad y en obediencia, porque es mi responsabilidad. Pero para lograr esto, dice el Señor, despójate de todo peso del pecado. Quítate, hermano, cuando usted mira las Olimpiadas que va a mirar, hermano, cuando andan los corredores allá, cuando andan al deporte, no andan trajeados, no andan con corbata, no andan con zapatos, no andan. Hermano, dice, despójate para que puedas correr libremente. En lo espiritual está simbolizando esto, hermano. Le está enseñando que usted y yo, aquellos pecadores, hermano, que se despojen de ese peso de pecado que los tiene enceguezado el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4 encontrará esta verdad. El Dios de este siglo, Satanás, los tiene enceguezado para que no les brille la luz del Evangelio de Cristo. Por eso están así, no quieren nada con Cristo, porque Satanás quiere que tengan ese peso de pecado. Por eso, cada día te va como en feria, porque hay un peso de maldad y de pecado. A eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. Dios quiere que seas libre. Cristo vino a dar libertad. Y la palabra de Dios dice que te despejes de ese peso, que te despejes de ese peso de pecado que te está llevando cada día al fracaso. Cada día te está llegando al fracaso porque hay un peso de pecado, de culpa, que no te deja tranquilo, porque el Dios de este siglo tiene enceguecido a la humanidad para que no les brille la luz del Evangelio de Cristo y vengan a un conocimiento. Dice, despéjate de ese peso, y el verso 2 dice, poniendo tu mirada en el autor y consumador de tu fe, que es Cristo Jesús. ¿Quién es el autor de la fe? Jesucristo. Hay muchos que la ponen en tantas tontadas. Dice, despójate de ese peso de pecado, verso 1. El verso 2 dice, pon tu mirada, ahora que ya te quitaste ese peso de culpa de pecado, ahora pon tu mirada, no en lo religioso, religioso es el diablo, pon tu mirada en Cristo, el autor y consumador de tu fe, que es Cristo Jesús. ¿No es maravilloso, iglesia? Y esto es lo que Dios quiere, que su iglesia entendamos. Así es de que, mi hermano, con esto es importante, hermano, que usted y yo entendamos. Vivir una vida en santidad es un requisito para ver a Dios. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Solamente leo, hermano, ahí rapiditamente. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz
con todos, especialmente con la iglesia de tu misma fe. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, ¿quieres mirar, estar cara a cara con Dios cuando Dios te llame de esta tierra? Pues hermano, seguir la paz con todos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No importa que el falso profeta diga lo contrario. Sin santidad, escucha bien, iglesia, sin santidad nadie verá al Señor. Y su responsabilidad, dice Dios, no digo yo, que el que lo santificó es Cristo. Su responsabilidad es caminar en santidad en esta tierra. No manche su ropa sucia. Mire lo que dice el verso 15 y 14. Verso 15 y 17. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermano, no permitas que una raíz de amargura, el diablo mentiroso, traiga a tu vida y muchos sean contaminados. Cristo lavó tu ropa con la sangre de Cristo. Cristo lavó tu ropa con la sangre de Cristo. Escucha bien, iglesia. No permitas que contamine esa ropa. Y da un ejemplo, que por una comida vendió su primogenitura. Dice el 16, escucha, no sea que haya alguno fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No sea que alguno fornicario que ande haciendo tontadas y media manche su ropa que fue lavada. Esa es tu responsabilidad. Recuerda que, o no sabes, que tu cuerpo es el templo de donde habita el Espíritu Santo. No permitas que un diablo vivo o muerto, como le quieras llamar, no está muerto, un diablo vivo, venga y traiga amargura y contamine esa ropa blanca que fue lavada con la sangre de Cristo. No caigas en fornicación, ni adulterio y tantas cosas por una sola comidita. Mira, por un plato de lentejas vendió aquel su primogenitura, Esaú, por unos cuantos momentos de emoción, unos cuantos minutos. ¿Cómo sabe, pastor? Ya te dije que no nació ayer, iglesia. Este vendió lo más sagrado, lo santo. ¿Está entendiendo, iglesia? Esto es lo que Dios quiere. Que la iglesia debe caminar en santidad y en obediencia. No manches tu ropa por nada, iglesia. Esto es lo que Dios quiere, que usted y yo estemos preparados, que tengamos conocimiento, que fuimos lavados con la sangre del Cordero Santo, que no manchemos nuestra ropa por un plato de lentejas, por unos cuantos minutos de emoción, de gozo. Y después dice, ¿para qué hice esto? ¿Cómo sabe, pastor? ¿Entiende bien, iglesia? ¿Quién está hablando? Si lo estoy hablando es porque sé lo que estoy hablando, iglesia. Y Dios me llamó para predicar esta verdad, para enseñarte y darte testimonio de lo que Cristo hizo en mí. Por eso doy testimonio de esta verdad. Que Dios te bendiga y Dios te guarde y entienda esta verdad, que somos responsables por caminar en santidad y en obediencia. Que así es un proceso, iglesia. Aquí en esta tierra somos peregrinos y cada día con día hay una lucha. Y Cristo en la cruz del Calvario nos dio la victoria. Agárrate de la mano de Cristo. Agarrémonos, iglesia, no permitas manchar tu ropa. Que Dios te bendiga, iglesia.